El fútbol es un deporte que, así como tiene sus cosas positivas, también ha sabido mostrarnos un lado bastante negativo, donde el caos ha predominado dentro del campo de juego, viéndose reflejado en la actitud de los futbolistas. Es por eso que te invitamos a ver peleas horrorosas y tarjetas rojas en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación bastante preocupante, en donde desde la tribuna se arrojó un proyectil hacia el guardameta, que estalló cerca de su posición dejándolo aturdido sobre el suelo, necesitando la inmediata atención médica y luego teniendo que retirarse en una camilla, incapacitado de continuar. Esto ocasionó que un compañero suyo le mostrara el dedo de en medio a los fanáticos por este mal comportamiento suyo. Ahora contamos con este cruce que hubo entre Dominik Szoboszlai y Solly March, en el cual el húngaro se fue con bastante imprudencia golpeando fuertemente a su contrincante, dejando al colegiado sin otra alternativa que mostrarle la cartulina amarilla. Destacamos el partido entre Benfica e Inter de Milán, viendo esta disputa que tuvieron Denzel Dumfries y Nicolás Otamendi, en donde el argentino le da un empujón a su oponente y este reacciona mal devolviéndoselo para dejarlo tirado sobre el césped, ocasionando que el árbitro tuviera que mostrarle la tarjeta amarilla. Continuamos con Casemiro como nuestro centro de atención, motivado a que el brasileño se fue con todo barriéndose contra su rival, provocando su caída contra el suelo, algo muy típico de ver en este rudo futbolista. Cambiamos de escenario para hablarte de este fuerte cruce del jugador Loic Badé contra un oponente, dejándolo sumamente adolorido sobre el suelo, ocasionando que el jugador se llevara algunas palabras por parte de otro contrincante que además fue amonestado. Te mostramos este momento en donde el jugador William José se cae al suelo luego de una disputa con un oponente, pero termina alzando las piernas rozando ligeramente a un contrincante, que también exageraría acusando muchísimo dolor, ocasionando que el brasileño viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Te traemos al jugador Randal Kolo Muani como nuestro protagonista, viendo cómo el francés se fue ferozmente en la disputa contra su oponente, encontrándose con que el árbitro sancionaría la falta en su contra, dejándolo totalmente impresionado. Seguimos con la disputa que tuvieron estos dos jugadores, en donde el uno le metería un codazo al otro, desplazándolo contra el suelo, considerándose lo suficientemente grave al punto de que el árbitro le enseñó la tarjeta amarilla. Te presentamos esta escena que a más de uno dejó impresionado, motivado a la patada voladora que le metió Oyhan Sunset a uno de sus oponentes, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped, obligando al árbitro a mostrarle la cartulina roja por haberse excedido demasiado. En lo siguiente observamos este cruce entre futbolistas, en donde el uno le metería una fuerte patada en la canilla al otro, dejándolo tendido muy adolorido sobre el suelo. Hablamos un poco sobre el derbi de Madrid, entre Atlético de Madrid y Real Madrid, apreciando esta ocasión en la cual Jude Bellingham le mete un fuerte patadón a su oponente Ángel Correa, dejando al argentino tirado sobre el suelo, desembocando en una pelea entre ambos equipos. No dejamos atrás este partido entre Osasuna y Real Madrid, observando esta disputa entre Federico Valverde y un oponente, en donde el uruguayo le mete un golpe en el rostro y también lo toma de la camiseta, ocasionando que el árbitro sancionara la infracción en contra del Halcón Churrúa. Vamos con este partido entre Genoa y Milán, resaltando esta ocasión para el conjunto local, en donde se arroja este pelotazo largo para el delantero, y el guardameta Mike Maignan sale de su área para intentar anticipar, pero se llevaría por delante a su oponente con un peligroso rodillazo a la altura del cuello, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que enseñarle la roja directa. Tocamos el partido entre Arsenal y Manchester City, debido a este fuerte cruce que tuvo Mateo Kovacic contra Martin Odegaard, metiéndole una fuerte patada a la altura del tobillo, y luego el croata también golpearía fuertemente a su oponente Declan Rice, ocasionando que el entrenador Mikel Arteta se volviera como loco con el árbitro pidiéndole que fuera expulsado el futbolista ciudadano. También nos fijamos del problema que se armó entre Ansu Fati y uno de sus contrincantes, luego de esta disputa entre los dos donde se estaban dando agarrones. El español sería amonestado y también su oponente reaccionaría bastante mal tomándolo de la camiseta para darle un fuerte empujón. Tocaríamos el partido entre Porto y Barcelona para apreciar esta acción donde Jules Koundé intenta despejar la pelota, pero también le dejaría la pierna puesta encima a su oponente Wendel, dejándolo tirado sobre el suelo, haciéndole también merecedor de la tarjeta amarilla. En el partido entre Milán y Borussia Dortmund tuvimos este fuerte cruce entre Emre Can y Oliver Giroud, en donde el alemán se pasaría de la raya metiéndole una fuerte plancha al galo, siendo inmediatamente sancionado con falta y amonestación para el hombre del Dortmund. Al igual que no dejamos pasar a este jugador, quien verdaderamente se excedió metiéndole un patadón a su oponente en la altura del tendón de Aquiles, convirtiéndolo en un claro merecedor de recibir la tarjeta roja directa.
Ponemos en escena al jugador Brais Méndez disponiéndose a recibir esta pelota, pero no podría hacerlo porque se llevaría una fuerte barrida por parte de un rival, el cual sería amonestado de inmediato. Volvemos a comentarte acerca del partido entre Barcelona y Porto, viendo esta ocasión donde Gavi le mete un agarrón al brasileño Wendel, impidiendo su paso, y como ya venía con una cartulina amarilla, el árbitro le enseñaría la segunda para terminar expulsándolo del encuentro. Pasamos a observar esta disputa por la pelota, en la cual el jugador Félix Mecha intentó proteger la posesión, pero también le terminaría metiendo un codazo en el rostro a su contrincante, ocasionando que el árbitro le enseñara la tarjeta amarilla, dejando al mediocampista totalmente impresionado. Tocamos esta ocasión, en la cual Koke tuvo unos ciertos impactos contra su oponente Zubimendi, primero esta intercepción en donde lo derriba contra el suelo, y luego cuando este llevaba la pelota el español se fue a golpearlo directamente para poder dejarlo sobre el suelo. Ponemos a nuestro alcance lo que sucedió en este partido, fijándonos primero en cómo Lautaro Martínez se barrió fuertemente contra este oponente, dejándolo tendido sobre el suelo, y luego Bastoni también agrediría al mismo contrincante, llevándoselo por enfrente en un choque entre los dos, consiguiéndose con que el árbitro sancionaría la infracción. Nos metemos de lleno en este partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, apreciando cómo el jugador Isi Palazón se vio fuertemente golpeado primero en esta disputa aérea por el balón donde se lleva un codazo en el rostro, y luego en otro cruce se llevaría también un fuerte patadón en una de sus piernas. Parece que todos estaban siendo muy rigurosos con el pelado. Vamos a ver esta disputa entre Liverpool y Tottenham, apreciando cómo Diogo Jota cruzó a su oponente Destiny Udogie para detenerlo, cosa que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla, y luego de unos instantes tendría un cruce contra el mismo oponente, barriéndolo por detrás, obteniéndose que por lógica el portugués viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Adentrándonos ahora en esta oportunidad, en donde Álvaro Morata estaba luchando la pelota contra Iker Muñoz y el Chimi Ávila, junto a la esquina de córner, apreciándose como Muñoz quedó tirado sobre el suelo acusando un golpe por parte del español, y luego Morata también quedaría dolido por un supuesto pisotón de Ávila. Sin embargo, el árbitro determinó que el jugador del Atlético debía ser expulsado por la agresión anteriormente hecha. Llevamos a cabo este partido entre Porto y Benfica, centrándonos en esta disputa que hubo entre Francisco Conceição y Nicolás Otamendi, en donde el portugués le terminaría dando un golpe en el rostro a su oponente, desembocando en que el árbitro tuviera que amonestarlos a los dos, pero más allá de eso se pudo notar cómo continuaron dirigiéndose algunas palabras a lo lejos. Hacemos importante mención del partido entre Santos y Vasco da Gama, iniciando con esta situación donde el venezolano Jefferson Soteldo sería bastante atrevido parándose encima de la pelota enfrente de sus rivales, ocasionando que uno de ellos se fuera a golpearlo directamente, esto desembocando en un tremendo problemón entre ambos equipos, en el cual los jugadores del banquillo se alzaron contra sus oponentes, apreciándose como el chileno Gary Medel se enfureció dándose unos empujones contra un rival, teniendo como resultado que el árbitro le mostrara la cartulina roja. Continuamos con Eddie Nketiah como nuestro protagonista, debido a que el jugador del Arsenal llegó tarde contra este guardameta, metiéndole una durísima plancha que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla. Para la próxima debería controlarse, ¿no? Del encuentro entre Arsenal y Tottenham, pudimos rescatar lo que fue este cruce en donde Bukayo Saka queda afectado con mucho dolor sobre el suelo, y su entrenador Mikel Arteta está ya quejándose contra el árbitro. Volviendo a hablar del derbi de Madrid, enseñándote este cruce entre Rodrigo y José Man Jiménez, en el cual el uruguayo llegaría tarde y se llevaría puesto al brasileño, dejándolo tumbado sobre el suelo. Nos metemos de ahí en el partido entre el Bayern Múnich y Manchester United, centrándonos en este caso donde Lisandro Martínez le mete un fuerte empujón por la espalda a Harry Kane, dejándolo tendido sobre el césped, quejándose con el árbitro por haber cobrado a la falta, y este intervendría mostrándole la amarilla al argentino. Hablamos un poco de esta situación dada en el partido entre Atlético Paranaense y el Internacional, destacando la agresión del jugador Wenderson Sousa a uno de sus oponentes, justo en la presencia del árbitro, el cual, a mi parecer, se quedaría corto mostrándole la tarjeta amarilla. Fíjate del partido entre Irlanda y Países Bajos, como el delantero Words Weghorst se disgustó con el árbitro al ser amonestado, y también Cody Gakpo se daría agarrones con su oponente al no querer cederle la pelota. Ponemos nuestra atención sobre este cruce entre Dani Carvajal y Borja Mayoral, en el cual el lateral le termina cometiendo falta, y se disgustaría bastante haciéndolo evidente en estos gestos de enfado. Te traemos a Cristiano Ronaldo envuelto en esta situación, donde quiso barrerse para empujar la pelota, pero se lleva puesto al guardameta rival, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped, cosa que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla. Pasamos a ver esta jugada de centro al área para Federico Chisea,
en donde el italiano no pudo rematar y termina chocando contra un defensor, cayéndose ambos al suelo. Sin embargo, el colegiado sancionó la falta en contra del futbolista de la Juventus. Ponemos nuestra atención sobre esta ocasión, en donde Aleksandar Mitrovic estaba a la disputa cuerpo a cuerpo contra su oponente, y este le estaba agarrando la camiseta con una clara evidencia. Más allá de que ambos cayeran al suelo, el árbitro intervino para sacarle la amarilla a su oponente. Tenemos esta acción de pelota parada, en la cual Aleksandar Mitrovic se había dado unos empujones contra un oponente, y luego se caería al suelo acusando un golpe en su rostro, quedándose sobre el césped durante bastante tiempo, al punto de tener que recibir la atención médica. Ponemos nuestra atención sobre el partido entre Lecce y Monza, llevándose esta durísima falta del jugador Federico Baccirotto, llevándose la pelota pero también el pie de su oponente, ganándose el castigo de la tarjeta roja directa. Nos fijamos de esta acción, en donde este futbolista llega a destiempo intentando cortar el pase, pero más bien se lleva puesto el tobillo de su oponente, sacando la barata con la cartulina amarilla. También contamos con Lucas Ocampos como nuestro centro de atención, motivado a que en esta disputa contra su rival le comete falta y se disgusta arrojando la pelota fuertemente contra el suelo, haciendo que el árbitro le mostrara la amarilla por su actitud pasada de nivel. Damos lugar a este caso viendo cómo este futbolista recibe el pase de su compañero y es detenido por su oponente con una dura plancha al tobillo, lo que le dejó tumbado sobre el suelo. El árbitro tuvo que irse a verificar en el VAR para poder darse cuenta de la gravedad del asunto, resolviendo todo enseñándole la tarjeta roja al infractor. Continuamos con este partido entre Lecce y Gona, en donde el futbolista Aaron Martín quiso detener a su oponente, pero se excedería un poco cometiéndole la infracción, lo que le haría ver la segunda tarjeta amarilla para irse expulsado del encuentro. No podíamos dejar de lado el partido entre Escocia e Inglaterra, viendo esta fuerte entrada de Calvin Phillips sobre Adams, desembocando en una pelea entre ambos equipos, en la cual Jude Bellingham casi se entra a los golpes. A pesar de que el árbitro amonestó a Phillips, los escoceses se querían ir contra Jude. Nos remontamos al encuentro entre Ucrania e Inglaterra para ver esta infracción bastante innecesaria de James Maddison contra uno de sus rivales, lo que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla sin ningún tipo de duda. Volvemos al partido entre Inter y Real Sociedad para ver este momento donde Nicolo Varela tuvo una disputa con Brais Méndez, dándole un aparente pisotón al español, y el árbitro castigaría esto con la tarjeta roja directa, más allá de que luego en el VAR sería anulada. Además tendríamos lo sucedido en este partido entre Feyenoord y Celtic, con esta fuerte plancha del jugador Odin Holm sobre Mats Wither, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que expulsarlo con la roja directa. Del partido entre Nottingham Forest y Manchester City también pudimos rescatar la disputa que tuvieron Taiwo Awoniyi y Ederson Moraes, luego de la definición del delantero en donde tuvieron un pequeño roce y ambos se disgustaron, encarándose frente a frente como si fueran unos toros. Hacemos mención del partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, motivado a esta dura entrada de Jude Bellingham contra Ángel Correa, dejando al argentino tirado sobre el suelo, desembocando en un problemón entre ambos equipos. A pesar de eso, el inglés apenas y sería amonestado con tarjeta amarilla. Hablamos un poco del partido entre Nottingham Forest y Manchester City, en donde tendríamos esta pelea entre Rodri y Morgan Gibbs White, en el cual el español se enfadaría bastante empujando a su rival al punto de cometerle una agresión, contando con la intervención de los demás jugadores y del árbitro para mostrarle la roja al futbolista ciudadano. Hacemos mención de Víctor Osimhen, apreciando cómo el nigeriano controla esta pelota al intentar hacerse el autopase, cae al suelo tras el cruce con su oponente, disgustándose bastante con el árbitro por no haber cobrado ningún tipo de falta, haciendo tan repetida su protesta al punto de que el colegiado le mostró la amarilla. Comentándote un poco del partido entre Newcastle y Milán para observar al capitán David Calabria, disgustándose bastante con el colegiado por la dirección que estaba teniendo sobre el encuentro, y el colegiado no tuvo de otra que sacarle la amarilla. A pesar de eso, el italiano seguía bastante molesto, al punto de tener que ser calmado por su ex compañero Sandro Tonali. Continuamos con el partido entre Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain, viendo cómo la cosa se calentó luego de esta infracción de Nicolo Schlotterberg sobre Ousmane Dembélé, desembocando en un pleito entre ambos equipos, obligando la intervención del árbitro enseñando cartulina amarilla, además de que tuvimos esta disputa entre el jugador del Dortmund y Marquinhos, ambos agarrándose cayendo al suelo. Cambiamos de escenario para situarnos en el encuentro entre Ecuador y Argentina, iniciando con esta infracción de Leandro Paredes sobre Moisés Caicedo, ganándose la cartulina amarilla. Y luego el que golpearía sería el ecuatoriano, cometiéndole una infracción por detrás a Ángel Di María,
pero al final se llevaría una muestra de su propia medicina al ser derribado por Rodrigo de Paul. Teniéndose tanto al niño Moy como al fideo tirado, ponemos nuestros ojos sobre Neymar Jr., quien al parecer no la ha tenido tan fácil en su reciente llegada a Arabia Saudita, ya que podemos ver cómo recibe este fuerte golpe por parte de un oponente, y en otra ocasión se aprecia cómo se da empujones contra otro contrincante, y luego es derribado cayéndose al suelo, quedando tendido sobre el césped acusando muchísimo dolor, pero al final se pondría en pie quejándose con la dirección arbitral. Tenemos esta disputa entre Kai Havertz y Alexander Arnold, donde el alemán le gana en el duelo físico, pero el británico logra tirarla afuera, teniendo este cruce entre ambos en donde terminarían bastante calientes encarándose frente a frente, obligando la intervención del árbitro para detenerlos. Fíjate cómo en esta ocasión Dani Alves es sustituido por Adriano Correa, pero al parecer esto no le gustó para nada, ya que se retiró pateando una botella de agua haciéndola estallar. En este caso nuestro protagonista sería Erling Haaland y Rafael Santos Borré, ya que el colombiano le metería una falta metiéndole un patadón intencionalmente, lo que causó que el noruego le reclamara de frente dirigiéndole algunos comentarios, además haciendo este gesto tocándose la entrepierna, bastante extraño, ¿verdad? Continuamos con esta jugada donde se tira el pase al medio para este jugador, pero su impreciso control permitió que un compañero pudiera arrebatarle la esférica para definir y marcar el tanto, causando que el jugador se disgustara con él. Fíjate cómo en este caso el Kun Agüero es sustituido por Gabriel Jesús. Sin embargo, esto no le agradó para nada al argentino, enojándose directamente con su director técnico Pep Guardiola. Sin embargo, el Kun tuvo que aguantarse la rabia y sentarse en el banco. Ahora nuestro protagonista es Naby Fekir, debido a que el francés en medio de este partido contra Athletic Bilbao se puso a dominar la pelota en el aire luciéndose un poco, y luego recibiría la falta cayéndose hacia el suelo, encontrándose con este gesto del jugador Oscar de Marcos, que al parecer no le gustó para nada a Fekir, ya que reaccionó metiéndole un patadón, lo que le hizo merecedor de la tarjeta roja. Seguimos con lo ocurrido en este partido entre Argentina y Honduras, donde Lionel Messi recibiría un fuerte golpe por parte de un oponente, desembocando en que sus compañeros se fueran de inmediato a reclamarle al agresor, obligando la intervención del árbitro para intentar evitar una pelea, aunque después se ve cómo se echa hacia un lado mientras los futbolistas se dirigían toda clase de comentarios. Ponemos nuestra atención en esta situación, donde Jack Grealish recibe una falta cayendo al suelo, y sus compañeros se molestarían contra el oponente, sobre todo Erling Haaland, que llegaría totalmente enfurecido agarrándose contra el rival, aunque al final vemos cómo sonríe extrañamente. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde este jugador fue a buscar la pelota hacia afuera del campo de juego, teniendo un contacto con un entrenador rival, causando su caída al suelo, lo que provocó que los jugadores rivales del banquillo se pusieran de pie para irse en contra de este futbolista. Te mostramos a Nelson Vivas, que fue entrenador del equipo Estudiantes de La Plata de Argentina, el cual en esta ocasión se molestó bastante con el árbitro luego de ser expulsado, haciéndolo manifiesto con este gesto rompiéndose la camiseta para poder quitársela, y pateando un micrófono que se interpuso en su camino. Una locura total. Recordamos esta ocasión ocurrida en este partido entre Argentina y Países Bajos en Qatar 2022, donde Leandro Paredes, además de cometerle falta a Nathan Ake, metería un pelotazo directamente hacia el banquillo de sus oponentes, provocando que todos ellos salieran enfurecidos contra el mediocampista, y que además este se llevara un empujón de Virgil van Dijk. Menudo problema, ¿eh? Ponemos en escena este polémico suceso ocurrido en este partido de Champions entre Chelsea y Barcelona, conocido como el escándalo de Stamford Bridge, ya que se aprecia como en esta jugada de Nicolás Anelka, la pelota impacta claramente en la mano de Gerard Piqué. Sin embargo, el árbitro no fue capaz de sancionar nada. Al terminar el partido, se pudo ver cómo Didier Drogba estalló haciendo saber su disgusto directamente hacia la cámara. No podíamos dejar de lado a Cristiano Ronaldo, ya que en esta acción el portugués lograría pasar entre dos oponentes y luego caería al suelo tras el contacto con un rival, volviéndose como loco reclamándole al árbitro el penalti que no le fue concedido, retirándose posteriormente hacia los vestuarios bastante disgustado, incluso dándole un empujón a un fanático que quiso tomarse una foto con él. Destacamos este recordado momento al terminar un partido entre Chelsea y Tottenham, donde los entrenadores Antonio Conte y Thomas Tuchel iniciarían una disputa luego de haberse dado el apretón de manos para despedirse, lo que causó la intervención de varias personas para poder detenerlos. Incluso el jugador César Azpilicueta se disgustó con la actitud del italiano, dirigiéndole algunos comentarios. Te traemos a Zlatan Ibrahimovic, que en esta jugada sacó el potente remate que por muy poco se fue hacia la tribuna, frustrándose un poco, haciéndolo manifiesto en este gesto pateando la valla publicitaria, haciendo que el camarógrafo se tambaleara con ella. Al culminar el encuentro se aprecia como el árbitro le hace este gesto mandando a callar al sueco,
lo que hizo que Ibra estallara criticándole. A pesar de ser amonestado, el delantero seguía protestándole al colegiado por esa actitud que le ha disgustado bastante, señalando a la cámara que pudo captar precisamente este momento. Resaltamos este partido entre Chelsea y Manchester City, donde el equipo blue sobre el minuto final lograría marcar este gol gracias al remate de Ross Barkley, y debido a eso, uno de los colaboradores del entrenador rival, Mauricio Sarri, fue capaz de festejarle la anotación en el rostro al portugués, lo que causó que este se molestara y se parara de inmediato de su asiento buscando pelea, teniendo que intervenir varias personas para poder evitar esto. Además, se aprecia como Mourinho luego de eso se puso a presumir en todo el estadio sus 3 títulos conseguidos cuando fue entrenador de la entidad blue. Llevamos a cabo este momento de tiro libre para el Paris Saint-Germain, cuya ejecución de David Beckham se desvió en un jugador que claramente salió de la barrera para adelantarse intencionalmente. Sin embargo, el árbitro dio el saque de esquina en vez de sancionar esta acción ilegal. Eso nos dio como consecuencia la protesta de Zlatan Ibrahimovic, luego de haber terminado el partido, preguntándole al colegiado si estaban jugando fútbol o si estaban participando en un certamen de ballet, refiriéndose al gesto que hizo el jugador evitando el remate de su compañero. Tampoco podíamos dejar de lado lo ocurrido en este partido entre Arsenal y Tottenham, donde se aprecia como el portero Aaron Ramsdale se estaba burlando un poco del brasileño Richarlison antes de meter el pelotazo, mientras que al mismo instante el árbitro señala el silbatazo final y el cancerbero festeja la victoria de su equipo besando su escudo mientras se burlaba de los fanáticos rivales. Esto no le agradó para nada a Richarlison, que se fue directamente a buscarlo para dirigirle algunos comentarios. Incluso un encargado de seguridad tuvo que intervenir para poder detenerlos a los dos, evitando que esto pudiera desembocar en una peor pelea. Destacamos este partido entre Lazio e Inter de Milán, donde los celestes lograrían marcar este gol luego del disparo de Ciro Immobile que fue tapado por el guardameta, y en el rebote Felipe Anderson lograría mandarla a guardar. En su festejo se aprecia como el jugador Denzel Dumfries se molesta con él, bloqueándole para poder reprocharle con agresividad el hecho de no haber tirado la pelota afuera ya que Federico Di Marco estaba tirado sobre el suelo. Un tremendo problemón que involucró a los jugadores de ambos equipos en medio de la locura. Resaltamos este momento bastante llamativo, en donde el portero Kepa iba a ser sustituido ya que aparentemente tenía una lesión. Sin embargo, el mismo arquero fue capaz de decirle que no a su propio entrenador Mauricio Sarri, a pesar de que este ya tenía la sustitución lista para hacerse. Esta actitud del español negándose a la orden de su propio director técnico causó que Sarri se enfureciera mucho, retirándose hacia los vestuarios totalmente en llamas. Bastante loco si me lo preguntan. Te comentamos sobre esta situación bastante polémica ocurrida en este partido entre Manchester City y Liverpool, donde primero se aprecia como la pelota impacta en la mano de Alexander Arnold. A pesar del reclamo de los ciudadanos, el árbitro no quiso sancionar penalti, y en otra jugada volvería a ocurrir algo similar, con este disparo de Sterling que claramente se desvía en la mano del lateral inglés, desembocando en la protesta absoluta del Manchester City, sobre todo el director técnico Pep Guardiola, volviéndose como loco protestando al cuarto árbitro. Al terminar el partido, bastante disgustado, se fue a despedirse de los colegiados. Esta acción donde Neymar Jr. recibe una falta por parte de Bernardo Silva, lo que ocasionó que el brasileño se molestara con su oponente, al punto de darle un empujón, demostrando un desagrado por lo sucedido. Durante este partido de la Liga de Portugal entre Porto y Farense, se pudo apreciar como Pepe se molestó con un compañero debido a un reclamo que recibió, lo que casi ocasiona que ambos jugadores se entraran a los golpes. Un poco preocupante, ¿no lo crees? Continuamos con Arturo Vidal, que quiso tocarle la cabeza a Sadio Mané, y el senegalés reacciona mal dándole una cachetada al chileno, provocando que además los jugadores blaugranas fueran a discutir con él. Resaltamos a Joao Cancelo, que en esta jugada fue derribado por Luke Shaw, lo que provocó que el portugués se pusiera en pie inmediatamente para encarar frente a su oponente. En esta situación vemos como Ederson toma la pelota con sus manos ante la presión de Alexander Arnold. Sin embargo, se mostró un poco molesto con el cruce contra su rival. ¿Cómo olvidar esta disputa entre Jordi Alba y Jules Koundé, donde el francés se molesta por los empujones de su oponente y le arroja la pelota en el rostro con todas las intenciones de agredirlo, provocando que al final se ganara la expulsión? También en este clásico entre Real Madrid y Barcelona se pudo apreciar la disputa entre Jordi Alba y Vinicius, donde se encaran frente a frente y el español le da un empujón al brasileño, lo que provocó que este le diera un manotazo. También resaltamos esta disputa entre Raheem Sterling y Joe Gómez, donde el delantero se mostró disgustado con su rival. Sin embargo, este tampoco se dejó intimidar ante la actitud del jamaiquino.
Por otro lado, te enseñamos esta situación entre Andrew Robertson y Kyle Walker, donde el escocés le da un empujón a su oponente, provocando que este se molestara un poco con él, pero por suerte la cosa no pasó a peores. Llevamos a cabo esta acción donde Theo Hernández se mostró bastante molesto contra Pedro, al punto de darle un empujón. Por tal motivo el árbitro tuvo que intervenir para ponerlos a cada uno en su lugar. En este duelo entre Andrés Silva y Dayo Tupamecano, el francés le mete un empujón a su rival, lo que provocó que este se molestara con él y también le diera un empujón. Justo al final de este encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Koke tuvo algunas diferencias con Vinicius Jr., luego de haberle metido un pelotazo intencionalmente, obligando la intervención del árbitro para calmar el momento. Ponemos en escena este problemita entre Reece James y Maxwell Cornet, donde el inglés empuja a su oponente mandándolo contra la valla publicitaria, y cuando quiso disculparse, el marfileño se mostró un poco molesto con él. Ahora apreciamos al alemán Kai Havertz, que retuvo la pelota para no cedérsela a sus componentes, y al final se termina molestando con un rival que lo estaba agarrando. Damos lugar a esta escena, donde Bruno Fernández recién se levanta del suelo, un poco molesto gracias a la falta provocada por un oponente, al punto de que también el brasileño Fred se fue a dar empujones contra el jugador infractor. En el partido entre el Manchester United y Real Madrid, también tuvimos esta disputa entre Marcus Rashford y Antonio Rudiger, en donde a pesar de que se sanciona posición adelantada del inglés, ambos se terminan dando agarrones. También tenemos esta acción donde Leonardo Paredes es amonestado y descarga su furia dándole un empujón a un rival, teniendo que ser calmado por su propio compañero Marquinhos. Durante esta jugada se puede observar cómo Steven Bergwijn cae al suelo acusando una falta, y en eso su oponente Kaglar Soyuncu le dirige algunas palabras pidiéndole que se pusiera de pie y que no estuviera simulando, lo que provocó que el neerlandés se levantara y le diera un empujón para derribarlo. Seguimos con este partido entre el Manchester City y Atlético de Madrid, donde el brasileño Felipe le mete un patadón a Phil Foden, dejando al inglés adolorido sobre el suelo, y además desembocando en un gran problema entre ambos jugadores de ambos equipos. Hacemos mención de esta disputa entre Paulo Dybala y Sandro Tonali, donde ambos futbolistas se mostraron muy disgustados el uno del otro, al punto de darse empujones, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que amonestarlos a los dos. Pasamos a ver esta disputa entre Jadon Sancho y Rami Bensebaini, donde ambos futbolistas se encararon cara a cara como si fueran unas cabras, y el inglés le mete un empujón a su oponente, lo que provocó la intervención de los demás futbolistas para poder detenerlos. Ahora nuestros protagonistas son Luis Suárez y Antonio Rudiger, luego de esta disputa donde el alemán se mostró disgustado con el uruguayo, el cual tampoco se dejó intimidar y le dio un empujón a su rival, hasta que el árbitro tuvo que llegar para separarlos. En el reciente partido entre Barcelona y Arsenal se pudo apreciar esta dura entrada de Ronald Araujo sobre Kai Havertz, dejando muy adolorido al alemán, además de que el uruguayo tomó la pelota y la pateó muy lejos en señal de frustración, lo que le hizo merecedor de la cartulina amarilla. En este partido entre Real Madrid e Inter de Milán, se puede apreciar el duelo cuerpo a cuerpo entre Eder Militao y Nicolo Varela, donde el italiano se disgustó con su oponente y se encaró frente a frente, lo que le obligó a la pronta intervención de los demás jugadores para poder evitar una pelea. Cambiamos de escenario para hablarte de este encuentro entre Arsenal y Manchester United, donde Lisandro Martínez se fue con todo para derribar a Bukayo Saka, desembocando en un problema entre ambos equipos, en donde se ve como Martín Odegaard le dirigía algunas palabras al argentino. Volveríamos a hablarte de Romelu Lukaku, ya que en esta acción recibió una falta por parte de Alessio Romagnoli, disgustándose un poco con el italiano y yéndolo a buscar, lo que armó un problemón entre ambos equipos. Parece que el enojo del belga fue tan grande que incluso al final no aceptó las disculpas de su oponente. Damos paso a este momento donde uno de los jugadores del Chelsea cae al suelo tras una agresión de un rival. Esto ocasionó que Antonio Rudiger fuera a encarar al oponente en señal de defensa de su compañero, desembocando en una trifulca tremenda que detuvo el partido. Damos paso a esta jugada donde el defensor Japhet Tanganga tuvo que derribar intencionalmente al jugador Wilfried Zaha para evitar que este se escapara en velocidad. Sin embargo, esto desembocó en un problemón entre ambos, donde el marfileño casi le entra a golpes a su oponente, si no fuera por la inmediata intervención de los demás futbolistas. Durante este partido entre Tottenham y Manchester City, se pudo ver cómo Lucas Moura le comete una falta a uno de sus oponentes, y luego toma la pelota con sus manos para evitar que realizaran el cobro de la falta, lo que hizo molestar un poco a Rubén Díaz, que no tuvo de otra que darle algunos agarrones. Posteriormente Moura recibiría una dosis de su propia medicina,
cuando Jack Grealish le comete una infracción por detrás luego de barrerlo. Apreciamos esta disputa de pelota justo sobre la esquina del córner, donde Didier Drogba estaba forcejeando con un oponente, cuando de repente su compañero José Bousingua se atrevió a meterle una patada a la altura de la espalda, dejándolo tirado sobre el césped. Fue muy extraño que el árbitro no le mostrara por lo menos la cartulina amarilla. Repasamos lo sucedido en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona. Después el turco termina perdiendo la pelota, pero al mismo tiempo uno de sus botines se le sale del pie, y de repente lo toma con sus manos para arrojárselo al juez de línea. El árbitro no perdonó esto y le sacó la tarjeta amarilla, aunque fácilmente pudo haber sido roja. No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el árbitro expulsa a un futbolista y este se lo toma bastante mal, atreviéndose a meterle un patadón al colegiado, que actuó de forma impecable al no dejarse llevar por las provocaciones del futbolista. Al final el agresor tuvo que irse retirado del campo mientras lo cargaba un compañero suyo. Cambiamos de escenario para hablar de Eden Hazard, cuando aún vestía la camiseta del Chelsea. Se vio expuesto en esta situación donde agrede a un chico recoge pelotas que no quería darle la esférica. El belga le metió una patada por el costado dejándolo muy adolorido. El juez pudo percatarse de esta mala acción del duque y no lo perdonó, ya que le mostró la tarjeta roja directa para mandarlo a los vestuarios. Pasamos a ver este momento protagonizado por Douglas Costa, en donde tuvo una disputa con un oponente después de un choque entre ambos, donde el brasileño termina dándole un golpe a su oponente, llegando al punto de que casi se agarran a golpes si no hubiesen sido separados. A pesar de eso, su disputa continuó y el jugador de la Juventus se atrevió a escupirle en el rostro al contrincante. En este caso, Roberto Firmino recibió un empujón por parte de su oponente, terminando a dar en la valla publicitaria. Dado a esto, el brasileño se molestó, levantándose de inmediato para ir a encararlo frente a frente, obligando la intervención del árbitro para que la situación no empeorara. Volveríamos a tener a Zlatan Ibrahimovic envuelto en este tipo de circunstancias, ya que primero se ve cómo se disgusta con el guardameta rival, empujándose el uno al otro, y luego cuando este estaba hablando con el árbitro y se ve cómo el guardameta se acerca, le arroja la pelota consiguiendo impactársela en el rostro. Este jugador supo cómo gambetear perfectamente al guardameta para dejarlo desparramado sobre el camino, pero cuando define, el defensor que estaba custodiando la portería fue capaz de meterle la mano a la pelota como si fuera un portero más, aunque al final se ganó la cartulina roja. Por otro lado tenemos esta escena, donde un futbolista se había disgustado mucho con la jueza de línea, encarándola frente a frente mientras le dirigía algunas palabras con muy mal temperamento. Dado a esto, el juez principal tuvo que separarlo y sacarle la cartulina amarilla. Durante esta jugada todo transcurría con normalidad, cuando un futbolista se disponía a realizar el saque de banda, hasta que de repente una persona del público arrojó la pelota directamente al juez de línea, consiguiendo impactársela en la cabeza, dejándolo un poco aturdido. Parece que a los demás fanáticos les agradó mucho ver lo que estaba pasando. Pasamos a ver a Cristiano Ronaldo, que había quedado tendido sobre el césped tras recibir una falta por detrás, y tan solo unos minutos después se llevaría los reflectores tras cometer esta falta, como si estuviera utilizando una maniobra de lucha para poder derribar a su oponente. Continuamos con este momento dado en este partido de categorías inferiores entre Francia y México, donde Diego Lainez tendría una disputa cuerpo a cuerpo con un defensor galo, en donde le terminaría cometiendo una falta, pero ambos quedarían un poco disgustados, y se puede apreciar como el europeo le hizo este gesto indicándole que era muy pequeño de estatura. Por suerte todo quedó ahí y la disputa no pasó a mayores. Vamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde Lionel Messi no puede controlar una pelota y esta se le escapa por la banda, pero el argentino intentó patearla con la valla publicitaria. Sin embargo, la terminó mandando hacia la tribuna donde se encontraban los fanáticos rivales, los cuales se molestaron bastante por esta actitud hostil de la Pulga, y gracias a esto el defensor Pepe fue a reclamarle por su mala actuación. Damos paso a Mario Balotelli, que recibe este pase por detrás de la línea defensiva, quedando cara a cara para definir ante el guardameta. Sin embargo, decide desperdiciar la chance a propósito pisándola para luego mandarla afuera de taco. Esto provocó la ira de su director técnico, que unos instantes después lo sacó del campo de juego y le dirigió algunas palabras, mientras que el italiano se mostraba bastante rebelde. Fíjate este momento que ocurrió durante este partido de fútbol brasileño, donde un jugador llevaba la pelota y de repente se frena para insultarse con los hinchas de su propio equipo, los cuales estaban comportándose de forma hostil contra él. Se puede apreciar claramente cómo el futbolista le estaba haciendo gestos vulgares a sus propios fanáticos, y el árbitro no dejó pasar esto, sacándole la cartulina roja directa,
Incluso el público se puso alegre al ver cómo lo están echando del partido. ¡Qué preocupante!, ¿no? No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el guardameta saldría de su área para cortar un pase en profundidad, mandando la esférica hacia el costado. Entonces su rival quiso aprovecharse de esto para ejecutar rápidamente el saque de banda, pero el cancerbero fue un poco pícaro metiendo una segunda pelota dentro del campo de juego, ocasionando que su rival se molestara arrojándole la esférica y se armara el problema entre ambos equipos, obligando a la intervención del colegiado. Ahora nuestro protagonista sería este futbolista, ya que había quedado aparentemente lesionado sobre el césped, teniendo que ser retirado en camilla, y justo cuando los paramédicos estaban cargándolo, se arroja al suelo a propósito con el fin de ganar un poco de tiempo. Lamentablemente para él, el árbitro pudo darse cuenta de sus intenciones, así que le muestra la cartulina roja directa para echarlo del encuentro. Bastante raro de ver, ¿no crees? Te traemos esta acción, donde un futbolista logra meterle un buen túnel a uno de sus rivales, y este pierde totalmente el control, metiéndole una fuerte patada. Esto desembocó en un tremendo problemón entre ambos equipos. Al final, el árbitro tendría que resolver todo expulsando al jugador agresor, a pesar de que este ya se había retirado del campo de juego. Parece que no le gustó para nada ser humillado por un rival. Continuamos con esta situación, donde el partido transcurría sin ningún tipo de problemas, hasta que de repente el colegiado tuvo que detenerlo porque Zlatan Ibrahimovic y un oponente se encontraban tirados sobre el suelo, acusando un supuesto dolor, pero resulta que se pudo apreciar cómo el oponente, sin intención alguna, le dio un ligero pisotón al sueco, y este reaccionó mal dándole un golpe en la cabeza, lo que había significado que ambos quedaran tirados sobre el césped. Al final, el juez resolvió todo sacando la segunda amarilla al delantero para posteriormente mostrarle la roja. De esta forma, Ibra tuvo que decirle adiós al partido. Sin duda alguna, este futbolista perdió totalmente los estribos, porque después de cometerle una falta a un oponente, vio como el árbitro le sacó cartulina roja. Tomando en cuenta esto, se llena de ira, atreviéndose a meterle un empujón al mismo colegiado, tirándolo sobre el césped, luego teniendo que ser detenido por un mismo compañero suyo, siendo capaz incluso de golpearlo. Gracias a este momento bastante desagradable, el encuentro tuvo que ser detenido, para que este futbolista tuviera que ser detenido a la fuerza y ser retirado del campo de juego. Esta jugada se puede ver como Neymar amaga con patear la pelota, haciendo que estos oponentes pudieran tragarse perfectamente el amago. Este futbolista pudo impresionar a todos humillando a su oponente, tras pisar la pelota para poder meterle un túnel. Fíjate cómo incluso uno de sus compañeros quedó asombrado por esto. Te traemos al jugador Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al portero teniendo el arco vacío para definir, pero antes de hacerlo se puede apreciar cómo celebra la anotación incluso antes de volverla realidad, luego procediendo a mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás esta acción deshonesta de este futbolista, pues se aprovechó de que un compañero suyo estaba lesionado sobre el suelo, indicándole a su oponente que se detuvieran, y cuando este voltea atrás, se aprovecha para poder continuar con la jugada. Ahora miramos al portugués Nani, que pudo aguantar perfectamente la presión del oponente controlando la pelota en el aire, primero con su cabeza y luego con su pierna, pudiendo imponerse ante su rival. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, se puede ver cómo Lionel Messi pateó la pelota de forma temeraria hacia la tribuna del Santiago Bernabéu, ocasionando que los fanáticos se molestaran con él y empezaran a protestar. También el argentino recibió algunas críticas por parte del defensor Pepe. En este encuentro entre Real Madrid y Barcelona tendríamos este gol de Cristiano Ronaldo, el cual lo festejaba con el famoso calma, calma, ante la afición que llenaba el Camp Nou. Muchos de ellos se encontraban bastante disgustados por la presencia del jugador portugués, celebrando el tanto en sus rostros. Otro momento bastante impresionante ocurrió durante este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, donde el jugador Fabián Orellana le arrojó un trozo de césped a la cara a Sergio Busquets porque estaba demorando mucho en realizar el saque. Como consecuencia, el chileno vio la cartulina roja para irse a los vestuarios. Pasamos también con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, pues Lionel Messi había recibido una falta y es por eso que queda tirado en el suelo. Estando en esa posición, el portugués Pepe pasa muy pegado al lado suyo, dándole un pisotón en la mano al argentino. En este caso hablamos de Cesc Fábregas, debido a que el español había caído al suelo tras una disputa con un oponente, y cuando aún se encontraba en el césped, se llevó un pisotón por parte de un rival que estaba pasando, quedando adolorido mientras se quejaba con el árbitro por lo que había ocurrido, habiéndose armado un tremendo problemón entre ambos equipos. En esta ocasión se puede ver cómo el delantero logra anticiparse al guardameta robándole la pelota, quedando con el arco completamente vacío para definir tranquilamente. Aún así, el futbolista prefirió esperar a que los defensores fueran a hacerle presión, para así poder marcar el tanto.
Esto ocasionó la furia de uno de ellos, porque lo consideró como una falta de respeto. Fíjate lo que pasó en este encuentro entre Aston Villa y Manchester United. Cuando se sanciona penalti a favor de los Diablos Rojos, el portero Emiliano Martínez le estaba pidiendo a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar el lanzamiento. El bicho prefirió cedérsela a su compañero Bruno Fernández, y el número 18 manda la pelota por encima del travesaño. El guardameta lo celebra con un bailecito mirando hacia la tribuna. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Francia y Bélgica. Kylian Mbappé se negaba a regresarle la pelota a sus oponentes, ingresando al campo de juego para poder ganar un poco de tiempo. Esto ocasionó que el jugador Axel Witsel le diera un empujón tirándolo al suelo, y que el árbitro le sacara la cartulina amarilla al jugador del Paris Saint-Germain. Continuamos para hablar un poco sobre lo que pasó en este partido entre Manchester City y Arsenal, pues tras la lucha de este futbolista y el centro al área, aparece de cabeza Emmanuel Adebayor para marcar el gol. En su celebración hizo algo bastante llamativo, recorriendo una gran distancia a la carrera para poder festejar en frente de los fanáticos de su antiguo equipo, recibiendo abucheos a cambio de esto. Volveríamos a hablar de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, ocurrido hace algunos años, en la famosa jugada del conjunto blaugrana para el gol de Lionel Messi sobre el minuto final, el cual fue celebrado con mucha euforia por los jugadores culés, con el recordado festejo del argentino enseñando su camiseta a la afición del Santiago Bernabéu, que se encontraban bastante disgustados con él. Vamos con esta jugada sacada de este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, donde Arjen Robben cae al suelo tras una falta del portero Roman Weidenfeller, la cual fue sancionada con penalti que sería ejecutado por el mismo neerlandés. Sin embargo, en el cobro, el portero pudo imponerse atajando su disparo, y el defensor Neven Subotic lo celebra justo en el rostro del jugador del Bayern. Volveríamos a hablar de Neymar Jr., porque en este encuentro entre Olympique Marsella, en el preciso instante de querer cobrar el córner, los fanáticos del equipo rival comenzaron a arrojarle basura al jugador del Paris Saint-Germain, teniendo que detenerse el partido, esperando que los fanáticos pudieran calmarse, aunque en cierto punto parecía algo inútil porque seguían con esa actitud. También te traeríamos esta oportunidad desde el punto penalti, donde el portero había señalado su costado derecho para intentar engañar al futbolista. En la ejecución se arrojó al lado contrario, donde había pateado el oponente, sin poder atajar el remate. Pero fíjate cómo el futbolista se burla suyo, colocándose debajo del arco para simular arrojarse hacia el lugar que señaló el cancerbero. Una vez más, el jugador del Paris Saint-Germain sería el que se llevaría los reflectores, porque en esta acción amaga con patear la pelota engañando a su oponente, que luego le mete un patadón, y cuando Ney se encontraba sobre el suelo recibió algunas palabras suyas, porque el rival se encontraba disgustado por el comportamiento del brasileño. Pasamos con esta situación ocurrida entre North-Holland y Schalke oponentes, ya que no jugó muy limpio. Luego de que se hiciera el saque del medio, los jugadores del equipo danés estaban pidiendo que les dejara marcar el gol, pero los ucranianos se negaron a cederlo, ya que un futbolista le quitó la pelota a su oponente. Este momento fue bastante polémico durante esta edición de la UEFA Champions League. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que hizo esta maniobra bajando la pelota con su espalda y luego elevándola para hacerse el autopase, dejando burlado a su oponente. Después realizaría este giro para dejar desparramado a otro rival. El árbitro consideraba esto como una falta de respeto, entonces le saca tarjeta amarilla al brasileño. Aún así, el jugador del Paris Saint-Germain fue capaz de engañar a un oponente que se encontraba sobre el suelo, haciéndole creer que ya lo iba a ayudar a levantarse, pero en realidad le quita la mano para burlarse suyo. Cambiamos de escenario situándonos hacia este partido, donde se puede apreciar esta jugada, en la cual Blaise Matuidi se cae al suelo quedando tendido sobre el césped. El portero rival fue a asegurarse del bienestar de su oponente. Esto le importó poco a Marco Verratti, que aprovechó este momento para sacar el disparo metiendo la pelota entre las redes. Y el francés se levantó del suelo de inmediato, provocando que el guardameta se molestara por esta jugada deshonesta del equipo parisino. Continuamos con esta situación, donde se puede apreciar a Dani Alves, que había tomado la pelota para dársela a su compatriota Neymar para que él pudiera ser el encargado de ejecutar el penalti, aunque Edison Cavani se encontraba bastante molesto porque también quería cobrar. Luego el uruguayo la toma de vuelta y la posiciona sobre el punto penal para ejecutar el lanzamiento. Neymar se encontraba a un lado suyo intentando convencerle. Sin embargo, el churrúa mantuvo su posición en cobrar. A la hora de la verdad, su disparo fue tapado por el portero y luego da en el travesaño, fallando la chance. Ahora nuestro protagonista sería Luis Suárez, debido a que el uruguayo en esta disputa contra Ivanovic le da un mordisco a su oponente, el cual fue a quejarse directamente con el árbitro por tal agresión. En este partido entre Chelsea y Manchester City, tenemos esta disputa entre el Kun Agüero y David Luiz,
donde el brasileño cae al suelo y el argentino lo termina raspando con sus tacos, pero para suerte suya, el árbitro no le sacó ninguna tarjeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se disputaba este partido entre Brasil y Países Bajos, se pudo ver cómo Arjen Robben había caído al suelo y Felipe Melo le mete un terrible y peligroso pisotón, provocando la intervención del árbitro que le saca la directa roja. También tenemos esta disputa entre Robert Lewandowski y Jerome Boateng, en el cual el polaco de manera discreta pisaría a su oponente, haciendo que este se arrojara un gran llanto. Parece que a Kylian Mbappé se le zafó un tornillo en esta jugada, pues fíjate cómo mete el terrible patadón a uno de sus rivales, y para más colmo, se asombra por el hecho de que el árbitro le saca la tarjeta roja. Mejor vete al vestuario, tortuga. ¿Cómo olvidar esta acción del Mundial de Brasil 2014, entre Italia y Uruguay, cuando Luis Suárez disputaba cuerpo a cuerpo contra Giorginio Chiellini, y el churrúa le termina dando un mordisco que fue tendencia a nivel mundial? Ahora mencionamos a nuestro protagonista, que sería el portugués Pepe, que en esta oportunidad tuvo que irse hacia los vestuarios por meterle un manotazo a su oponente, ganándose la segunda cartulina amarilla. Volvemos a hablar de un clásico entre Real Madrid y Barcelona, ya que Lionel Messi recibiría una agresión por parte de Fabio Coentrao, quedando adolorido sobre el césped y luego bastante molesto por lo que le había ocurrido. No podíamos dejar atrás esta escena ocurrida en el partido entre Chelsea y Manchester City, donde el expulsado sería Sergio El Kun Agüero, por haberle metido un desmedido patadón a David Luiz, teniendo que decirle adiós al partido. Tenemos a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque al bicho se le subió un poco el temperamento cuando intenta quitarle la pelota a su oponente, dándole patadas, provocando que sus oponentes se molestaran con él y que el árbitro lo amonestara. También tenemos esta situación peligrosa, donde un rival le mete un patadón a León Goretzka, prácticamente a la altura del cuello, provocando el penalti a favor de los alemanes y que el jugador del Bayern haya quedado tirado sobre el suelo, mientras que la jueza expulsó al oponente. Continuamos con esta acción sacada de este partido entre Valencia y Real Madrid, donde el asiático Kang In Lee le mete un patadón a Sergio Ramos que no parecía bastante grave, pero para el árbitro sí lo fue, así que le sacó la cartulina roja para mandarlo a los vestuarios. En este partido entre Real Madrid y Barcelona, la cosa se saldría de control después de que Lionel Messi recibiera esta falta ocasionada entre Las Diarra y Sergio Ramos, ya que se armaría un problemón entre jugadores de ambos equipos, y el defensor español le metería un manotazo a su oponente Carles Puyol, ganándose la expulsión. Nuevamente una situación de clásico entre Real Madrid y Barcelona, en el cual se aprecia como Lionel Messi recibe una falta por parte de José Callejón, y cuando estaba sobre el suelo, el defensor Pepe, que iba pasando hacia un lado, le pisó la mano al argentino, dejándolo agonizando de dolor sobre el césped. Hablamos de esta acción, donde este futbolista se lleva un tremendo codazo por parte de su oponente, quedando verdaderamente adolorido sobre el suelo. El árbitro tuvo que esperar unos segundos para poder determinar su decisión, la cual resultó en expulsión para el agresor. Mencionamos esta oportunidad, donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo, y repentinamente un oponente patea la pelota, estallándosela en la cabeza, provocando que el neerlandés se molestara mucho y se dieran unos agarrones. Como consecuencia, el árbitro amonestaría a su oponente. Vamos con esta oportunidad de ataque para el FC Barcelona, que luego de culminar se puede apreciar como el portero Pau López le mete un pisotón a Lionel Messi, provocando que el argentino se molestara con él y su compañero Luis Suárez tuviera que intervenir para detenerlo. En esta chance mencionamos esta jugada de ataque para el Liverpool, donde Virgil van Dijk aparecería para intentar rematar, pero termina chocando contra el portero, quedando adolorido sobre el césped. Sin embargo, la acción fue anulada por una previa posición adelantada. Parece que este partido contra el Manchester United no fue el mejor para Steven Gerrard, debido a que el capitán ingresó de cambio sustituyendo a Adam Lallana, pero su tiempo dentro del campo no duraría mucho, porque le metió un terrible pisotón a uno de sus rivales y el árbitro no tuvo ninguna compasión, así que lo echó hacia los vestuarios. Seguimos con este encuentro entre Liverpool y Napoli, donde el defensor Virgil van Dijk salió a cortar el pase, pero al mismo tiempo que lo logra también le mete un patadón peligroso a Dries Mertens, dejando al belga dolorido sobre el césped, y que el árbitro tuviera que amonestar al neerlandés. Mencionamos lo que fue este partido entre Croacia y Argentina en Rusia 2018, ya que luego de que el croata recibiera la falta, aparece Nicolás Otamendi para patearle la pelota cuando se encontraba justo sobre el suelo, provocando que se armara un tremendo problema entre ambos equipos y que el defensor fuera amonestado. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que quería realizar el cobro de la falta, pero al ver que el rival se interpuso, pues decidió meterle un pelotazo,
Además, en otra ocasión, se puede ver al brasileño que se aprovechó de que un rival lo pisó ligeramente, para así armar su espectáculo retorciéndose sobre el césped. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre Países Bajos y España? No solo por la consagración de los españoles, sino también por el terrible patadón que le metió Nigel de Jong a Xabi Alonso, que para muchos era una clara expulsión. Sin embargo, el árbitro se conformó con sacarle la amarilla. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Venezuela, por las eliminatorias de Qatar 2022. El defensor Adrián Martínez le metió un peligroso planchón a Lionel Messi, que fácilmente pudo haberle provocado una lesión. Sin embargo, el argentino pudo soportarlo y el venezolano, después del chequeo en el VAR, tuvo que dirigirse hacia los vestuarios. Otro jugador que también tendría que irse expulsado fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Sampdoria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta. Desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente. Debido a esto, el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora, nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Estrasburgo quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área. Sin embargo, el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiéndole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente. Es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Fikayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido un agarrón a uno de sus oponentes, el árbitro sanciona penalti y además lo expulsa. Vamos con esta acción peligrosa del jugador Jan Daniel Akpa Akpro, al alzar la pierna de manera peligrosa contra el defensor Christopher Smalling, y como consecuencia tuvo que irse hacia los vestuarios. En los cuartos de final entre Marruecos y Portugal, el jugador Walid Chedira también tendría que despedirse del partido, por esta plancha temeraria contra Joao Félix, por la cual el árbitro le saca la segunda cartulina amarilla. También en este encuentro entre Napoli y Ajax, el número 10 Dusan Tadic tuvo que decirle adiós al partido, después de haberle cometido este imprudente manotazo a uno de sus oponentes, y que el árbitro le haya sacado la tarjeta roja. Ahora vamos con lo que fue este innecesario pisotón del jugador David Cocholava sobre el español Isco Alarcón, ganándose de manera justa la cartulina roja. Continuamos con esta expulsión protagonizada por Martin Braithwaite. Tras haberle metido un codazo a su oponente, el árbitro verificó con el VAR y pudo rectificar que en efecto el danés tenía que irse hacia los vestuarios. En este partido entre Gales e Irán, el guardameta Wayne Hennessy cometió esta acción imprudente al intentar anticipar el pase, pero fallando y terminando de llevarse puesto al jugador rival, cometiendo claramente una falta que cortó una jugada de peligro importante. Es por eso que el árbitro lo termina expulsando. También mencionamos al brasileño Emerson Royal, que fue un poco imprudente durante este partido contra Arsenal, ya que le metió un duro pero innecesario pisotón a uno de sus oponentes, dejándolo adolorido sobre el suelo. Debido a esto, el árbitro no tuvo contemplaciones y mandó al jugador del Tottenham directo al vestuario. No podíamos dejar atrás lo que sucedió en este encuentro entre Leeds y Chelsea, porque el defensor Kalidou Koulibaly le metió un agarrón a uno de los oponentes para no permitir que se le escapara, pero esta acción le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa del partido. Hablamos de esta acción sacada en el partido entre Olympique Marsella y Tottenham, en el cual se puede ver cómo el surcoreano Son Heung-min le había ganado en la carrera al defensor Chancel Mbemba. Es por eso que el congoleño tuvo que barrerse para poder detener al delantero, aunque le saldría caro porque tuvo que irse expulsado. Hablamos de Robert Lewandowski, porque el polaco en este partido contra Osasuna también sería expulsado, por interpretarse que le metió un codazo a su oponente y el árbitro no lo perdona, sacándole la segunda amarilla para echarlo del partido. Además, el delantero recibiría una suspensión adicional por este gesto bastante peculiar mientras se retiraba. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Angers y Niza. Sorpresivamente bastaron 9 segundos para que hubiera una expulsión. En este caso se trató del defensor Jean-Claire Todibo,
que metió la pierna para parar a uno de los futbolistas rivales. Sin embargo, el árbitro no tuvo contemplaciones y le saca la roja directa. En este partido entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, tuvimos esta situación en donde el portero Lukas Hradecky toma la pelota con sus manos estando fuera del área. Es por eso que el equipo rival se volvió como loco pidiendo la expulsión, que luego fue concedida por el árbitro tras haber verificado con el VAR. Por otro lado, observamos esta acción dada en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, donde el jugador Alex Baena no quería regresarle la pelota a Nahuel Molina, y el argentino lo estuvo empujando hasta que le da un golpe en la cabeza, haciendo que quedara tirado sobre el suelo. Como consecuencia, el árbitro termina echando a Molina. Durante este encuentro entre Copenhague y Manchester City, el jugador Sergi Gómez le metió un jalón a uno de los oponentes para poder detenerlo, y como consecuencia, el árbitro tuvo que verificar en el VAR para poder confirmar que en efecto debía irse expulsado. Pasamos con lo que ocurrió en este encuentro entre Español y Sevilla, en el cual habría dos expulsados. El primero fue el argentino Eric Lamela por haberse pegado este terrible patadón a uno de sus oponentes, y el otro fue el director técnico Julen Lopetegui, por haberle reclamado la decisión al juez. No todas las expulsiones se deben a malas actuaciones, esto nos lo dejó bien claro Vincent Aboubakar, ya que el camerunés en este partido de fases de grupos contra Brasil en Qatar 2022 marcó este gol sobre el minuto final, y lo celebró quitándose la camiseta, sabiendo que claramente el árbitro le iba a sacar la segunda amarilla y lo iba a expulsar. Sin embargo, el delantero se fue con una gran sonrisa. Seguimos con la polémica situación que ocurrió en este partido entre Salernitana y Juventus. Justo sobre el minuto final, le anularon un gol a los de Turín, que había sido marcado por Arkadiusz Milik, pero se había marcado una posición adelantada de Leonardo Bonucci. El juez expulsó al polaco por haberse quitado la camiseta en la celebración, y a raíz del problema que se había armado entre ambos equipos, también echó a Federico Facio y Juan Guillermo Cuadrado. Además, termina expulsando al director técnico Massimiliano Allegri. Resaltamos este momento vivido entre Darwin Núñez y el defensor Joaquín Andersen. Durante todo el encuentro se puede ver cómo el danés se encontraba provocando al uruguayo, rozándolo y empujándolo cada vez que podía, significando una verdadera molestia para el jugador del Liverpool, que no podía moverse casi porque su oponente estaba pegado como si fuera una calcomanía. Hasta que al final Darwin se molesta y le mete un cabezazo, haciendo que cayera al suelo. El árbitro le saca la cartulina roja al uruguayo, que no vivió su mejor día. Fíjate en este centro del tiro libre, Romelu Lukaku intentó conectar la pelota para marcar el gol, pero se puede apreciar claramente que estuvo en posición adelantada por una distancia bastante notoria. Es por ello que inmediatamente el juez de línea alzó el banderín. En este partido entre Colombia y Brasil, en un choque entre Davinson Sánchez y Neymar, el brasileño fue a dar contra la valla publicitaria debido a la potencia con la que el colombiano lo empujó. Ney se quejó con el árbitro, aunque este probablemente no le hizo caso. En este caso, Philipp Lahm no permitió que Marcos Reus se le escapara, ya que lo tomó por un brazo e hizo que diera una vuelta completa, aunque esto significaba falta. Mira este choque entre Marcelo y un futbolista rival. El brasileño acusó un golpe en el rostro cuando el contrincante le había tocado el pecho. Vaya que el defensor del Real Madrid intentó engañar al árbitro con esto. Observa cómo este jugador le metió la mano a la pelota para continuar con el control de ella, un recurso bastante extraño que de seguro tuvo que ser sancionado. Este jugador, al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped. El uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso. El árbitro pudo darse cuenta de esto, así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool, se pudo apreciar como Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto, tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol. Esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero,
cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver cómo Leroy Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo. En este partido contra España, el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que ésta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla. Por ende, la expulsión fue bastante justa para el francés, que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Gianluigi Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Lionel Messi protagonizando este tipo de acciones y de nuevo en un clásico contra el Real Madrid, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público, el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando éste estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos, donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido perfectamente al guardameta, teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos cómo la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar. Parece que la futbolista de Aston Villa se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención en esta acción, donde la pelota estaba en juego. El argentino, cuando está tirado sobre el césped, recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver cómo Lionel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver cómo Cesc Fábregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso. Cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera. Esto tuvo un resultado positivo, ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver cómo el portugués cae al suelo en un choque contra un rival. Además de eso, recibió una patada intencional en el abdomen. El árbitro no pudo darse cuenta de esto, pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes. El argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto, ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte, y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza.
Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo. El portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus. Más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho. Sin embargo, el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gavi sin venir a cuento. Podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius. Pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta a Tchouaméni, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip, bro. Lewandowski, ¿te pasa algo, amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza, ¿eh? Ten cuidado con tus actos, crack. Uy, se viene lo gordo. Yo no sabía que estábamos en la UFC. Quaresma, ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rüdiger, pero Kovacic aprovecha para meterle un bombazo a Mané en toda la cara. Eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mané, porque sabe que no le conviene discutir. Mira esto, amigo, parece un meme. Como unos 3 metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada, ¿eh? Decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas. ¡Qué asco, amigo! ¡Y qué poca profesionalidad! ¡Vaya tirón de pelo y vaya tortazo! Messi con el balón y ¡pum! Al suelo. Cuando se va a levantar, el defensa del Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia. ¡Ah, que sí! Último minuto y están perdiendo tiempo. Entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza, ya que le clava los tacos en toda la espalda. ¡Wow! Mira esta doble falta. El jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. Dios mío, pero ¿cómo vas a entrar así a por el balón? Esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza. No sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. Ney, desde que te fuiste del Barça no eres el mismo. ¿Qué te está pasando, bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del Español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tan guarro, crack. Durante la Copa América de 2019, en el partido entre Argentina y Chile, tuvimos esta situación donde Gary Medel y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse. Así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La Tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia, pudimos ver cómo Alex Song agredió a Mario Mandzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino. Fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria. Inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo, y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento.
Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chiellini, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovic. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver cómo Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás. Esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra Athletic Bilbao. Pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del País Vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero. El árbitro pudo percatarse de esto, así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino. Esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa. Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Can y Diego Costa. Después de esta disputa, el brasileño le metió un pisotón a su rival. El alemán se enojó bastante por esto, así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Can se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chiellini? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto, así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el Derby Milán contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras. Incluso al finalizar el partido, casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa, que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo. El árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo. Pero Ibra saldría victorioso de esta lucha, ya que posteriormente en un centro, se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente, dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar. El brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso para intentar burlar a sus rivales. Como consecuencia, el árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño, después de reclamarle, se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios, aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol, y el juez, sin ningún motivo, le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo, debido a que este le dejó la pierna para meterle un pisotón.
Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero, haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Vaca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón, el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Cesc Fábregas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español, cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador, al fallar el penalti, fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Verratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que este le metió un pisotón cuando Lionel se encontraba en el piso. Detente un poco, Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada, y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador, después de haber anotado, se fue directamente a celebrar enfrente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero estos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid, con la anotación en el último minuto de Lionel Messi a pase de Jordi Alba. Y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bocingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Lionel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna, provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu, y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano "El Dibu" Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo, el encargado fue Bruno Fernández, que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival. Aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído, y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar cómo el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha, pero en el remate se fue hacia el otro costado, a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso, esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora cómo Neymar, cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympique Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que el francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada, cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. Pasamos a ver lo que ocurrió en este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, en una acción de penalti cometida por Arjen Robben, donde el mismo neerlandés se dispuso a cobrar. En su remate se topó con el gran Roman Weidenfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. El Messi, que pudo encarar perfectamente esta acción, pasando entre la línea defensiva con un túnel que funcionó de autopase para eludir al portero y definir con el arco vacío. Al igual que Neymar, que creó esta propia jugada,
luchando la pelota entre varios rivales para conducir con ella y encarar en la zona de la media luna, sacando un remate rasante que no pudo ser contenida por el portero. El defensor Phil Jones, luego de caerse al suelo, no renunció a la pelota, ya que como podemos ver, le colocó la cabeza jugándose la integridad física, pero consiguió su objetivo de hacerla rebotar al rival para que ésta se fuera por la línea final. A pura potencia este jugador condujo la pelota, dejando a dos rivales en el camino, cuando se aproximaba al área de tiro larga para ganarle en velocidad a su defensor, y definió con un remate potente que impactó en uno de los palos y se metió en la puerta. Como si eso fuera poco, te enseñamos cómo James Miller protegió a toda costa la pelota. A pesar de haberse caído al suelo, le colocó la boca para seguir cubriéndola y no permitir que el rival se la arrebatara. Ronaldinho fue un futbolista que pudo sorprendernos de distintos tipos de formas, pero ¿realiza una asistencia con la espalda? Es una total locura que solamente le pudo haber ocurrido a él. Este portero fue tendencia en redes sociales por haber marcado un increíble gol de chilena luego de que le quedara el rebote de un córner. No dudó en sacar la pirueta estando de espaldas a la portería, consiguiendo que la pelota se metiera al arco. Otro jugador que también te podría alocar fue Arjen Robben. Aquí te mostramos un claro ejemplo, en el cual tira la pelota larga para hacerse el autopase, y a pura velocidad con un excelente drible se comió a su defensor, ingresando al área para definir por encima del portero. Otro que tampoco dudó fue Pepe Cissé, que tomó la pelota de 3 dedos en una posición que lucía algo lejana, sin embargo pudo sorprender al guardameta para que la pelota se colgara entre las redes. Mihailo Mudryk hizo de las suyas en esta chance contra el Ajax, superando en velocidad a sus defensores y cuando pisó el área, encaró a su rival con una bicicleta para luego sacar un remate de zurda para marcar el gol. Cristiano Ronaldo tuvo mucha suerte en esta acción, ya que después de que la pelota se alzó, le quedó por encima de su nuca para que simplemente pudiera bajarla y empujarla con el arco vacío. Pasamos con esta buena jugada de Joao Cancelo, en la cual pudo encarar en el borde de la media luna para sacar un bombazo que se clavó en el ángulo, una verdadera joya de gol del portugués. Henry Kane marcó una verdadera joya de gol, luego de la recuperación de su equipo en medio del campo. Al ver que el guardameta estaba adelantado, no dudó en impactarla desde esa posición, tomándolo por sorpresa, haciendo que la pelota se metiera en su meta. Ahora vamos con esta gran jugada que se inventó Alfonso Davies. A pesar de estar limitado por la esquina del córner, logró burlar a su rival tirándole un túnel con la pelota. Después de esto, asistió a Musiala, que perfiló para disparar y anotar el tanto. Ambos realizaron una celebración bastante creativa. En este partido se pudo ver cómo Robert Lewandowski anotó un gran gol tras recibir un centro. Realizó un recorte de taco para dejar a sus oponentes tirados en el suelo, y a un portero que había quedado a medio camino. El polaco se dio media vuelta y remató para ponerla contra las redes. Fábregas también pudo lucirse de gran forma en esta acción individual, en la cual pudo dejar a sus rivales en el camino, y punteó en la pelota en el momento exacto para dejar al defensor tirado en el suelo, y tener el espacio suficiente para conducir y definir de la mejor manera. Pero no todo se trata de goles, también tenemos la gran intervención de Kepa Arrizabalaga, siendo factor importante para que el acto del Chelsea no cayera, tapando disparos que para muchos ya eran goles cantados, como este cabezazo en el área chica, donde tuvo que volar para mandarla al córner. En el partido entre Atlético de Madrid y Brujas, tuvimos esta oportunidad de Álvaro Morata, donde la pelota le quedó luego de un córner, se dio media vuelta y le impactó de primera justo enfrente del arco. Pero el portero Simón Mignolet le metió el rostro para proteger su meta. La capacidad de Franck Ribéry fue algo de admirar. Un claro ejemplo es este, en el cual pasa la pelota de pie a pie para pasar entre dos defensores y picar la pelota por encima del cancerbero ante su salida. El francés demostró tener una muy buena habilidad para marcar goles. El brasileño Marcelo demostró una gran capacidad para jugar como extremo. En este partido contra Galatasaray, pudo romper la línea defensiva con una excelente diagonal, llegando al punto penalti donde remata con la cara externa de su pie para marcar el gol. Te mencionamos a Son. En este partido contra Chelsea, el surcoreano pudo lucirse demostrando sus dotes con la pelota, con una corrida por la banda, en donde se termina metiendo al área, alocando a la defensiva del equipo blue, para conducir con un remate de zurda que se metió en el arco. Repasamos un momento inolvidable en la historia de los clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, dado en aquella final de la Copa del Rey, en la cual Gareth Bale retiró a Marc Baratra con esta corrida espectacular,
donde el galés, a pura velocidad, le ganó por mucho al defensor español y definió de la mejor forma ante Pinto. Lo que fue de los últimos partidos de Neymar con la camiseta del Barcelona, en esa pretemporada antes de irse al Paris Saint-Germain, tuvimos este encuentro contra la Juventus, en el cual el brasileño pudo encarar entre ese mar de futbolistas italianos, pasando sin ningún problema para definir de la mejor forma. El futbolista de Boca Juniors, Jonathan Carelli, intentó dar el pase a un compañero suyo, pero al ver que la pelota le quedó por un rebote, no dudó en definir de manera atrevida de Rabona, tomando en cuenta que el portero estaba adelantado. Al mismo tiempo pudo picarla por encima para que la pelota pudiera meterse al arco. Dimitar Berbatov fue un jugador de gran calidad que pasó por el Manchester United, llegando a deslumbrar con una gran jugada como esta, donde se da un autopase justo sobre la línea final, para dejar totalmente pintado al defensor y dar el pase al medio para que un compañero suyo pudiera empujarla. Seguimos con el gol que fue merecedor del premio Puskás hace algunas temporadas, que fue protagonizado por Zlatan Ibrahimovic. En este partido amistoso contra Inglaterra, el sueco tomó una pelota suelta, asumiendo que el portero estaba muy lejos de su arco, así que no dudó en tirarse una chilena desde esa distancia, que tomó la suficiente altura y potencia para colocarse en el pórtico. Una total hazaña de Ibra. Ahora hablamos sobre lo que fue uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol, de la mano de Roberto Carlos. En el partido contra Francia, con una distancia bastante lejana que no significó nada para el lateral, que sacó un remate potente que tomó un efecto diabólico. En primera instancia parecía que iba a irse afuera, pero la parábola que llevaba fue suficiente para meterse en el lugar exacto, dejando al portero totalmente petrificado. Mira ahora esta escena donde el inglés Jesse Lingard, después de anotar un auténtico golazo, se fue a celebrar mirando hacia la cámara haciendo el gesto mandando a callar. Kylian Mbappé sería el encargado de protagonizar esta acción en el partido de Bélgica y Francia. El jugador del PSG interrumpió un saque de banda ingresando a la pelota al campo, siendo empujado por Toby Alderweireld y luego por Axel Witsel, ganándose así la clara tarjeta amarilla. Fíjate qué cañón le metió este futbolista al rival pisando la pelota. El gesto de su compañero y del público en la tribuna es bastante llamativo. Lo que hizo este jugador es de bastante valentía. Fíjate cómo después de anotar el gol con un buen cabezazo, se fue corriendo hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas del equipo rival, para celebrar enfrente de sus caras. Nuevamente Neymar llevándose los reflectores. En este momento cuando amagó con patear la pelota, engañando completamente al rival que hizo el gesto para cubrirse. Atención a esto, en un momento donde Sergio Busquets iba a cobrar una falta, el jugador chileno Fabián Orellana le arrojó un pedazo de césped al centrocampista español, ganándose así la expulsión por tarjeta roja. Mira lo que hizo el portugués Nani al burlar completamente a su rival, controlando la pelota con varios toques de cabeza y luego con la pierna. Fíjate cómo este futbolista burló completamente a su rival al realizar una bicicleta y hacer que este se resbalara y cayera al suelo, provocando que el árbitro tuviera que cobrar una falta. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Cesc Fábregas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español, cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Verratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que este le metió un pisotón cuando Lionel se encontraba en el piso. Detente un poco, Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh?